El capítulo inicia mostrándonos un cielo nublado, en el que se ven decenas de dragones o wyverns sobrevolando un castillo en ruinas. Dentro, vemos al héroe Vermut y a sus 4 camaradas, quienes se dirigen al dominio demoníaco de Elmut para subyugar al rey demonio. En su cruzada, ya habían derrotado a 3 de los 5 reyes demonio que gobernaban la tierra, y ahora iban tras los 2 restantes. De repente, aparece un ejército de demonios, los cuales no representan ninguna amenaza ante la espada del gran Vermut, la magia de la sabia Siena, la magia sagrada de... Bueno, eso no fue magia. De la creyente Anice, el fuerte balanceo del hacha de batalla del valiente Molón y los cortes salvajes del estúpido Hamel, quien en realidad estaba celoso de las habilidades de Vermut, aunque lo consideraba más como un rival, aunque solo él reconocía esa dinámica. Después de haber acabado con todos los demonios menores, un ataque sorpresa se dirige a Vermut. Hamel lo alerta gritándole: «Cuidado». Sin embargo, Vermut reacciona tarde y Hamel se interpone para salvarlo, muriendo en el proceso. Al ver esto, Vermut se lanza contra el demonio y, con un solo tajo de su espada, lo parte en 2. Sus compañeros corren en su auxilio, pero ya era demasiado tarde. Vermut le reclama que no debió morir así, a lo que Hamel simplemente responde que esta es una muerte honorable para él. Le hace prometer que derrotará a los 2 reyes demonio restantes y, entre palabras dirigidas a sus compañeros, finalmente muere. Los actos que vimos ocurrieron hace 300 años en el pasado. Ahora, vemos a Eugene Lionheart, quien está leyendo unas crónicas escritas donde se recuerda aquella batalla que le quitó la vida. Se queja porque el autor alteró parte de la historia y les dio sobrenombres honorables a todos. Menos a él. El gran, la sabia, la creyente, el valiente. Y él simplemente era el estúpido. Así se nos confirma que él, Hamel, murió hace 300 años en la subyugación de los reyes demonio y ha renacido en el futuro conservando sus recuerdos pasados. Ahora vive como Eugene Lionheart, descendiente del héroe Vermut, con tan solo 13 años de edad. Se nos cuenta que Vermut tenía varias concubinas, además de su esposa. Aunque no era alguien que pensara en mujeres, con el tiempo cambió. Solo los hijos de su esposa principal eran reconocidos como línea directa, los demás, como ramas secundarias. En el caso de Eugene, aunque lleva el mismo apellido, es considerado parte de una rama colateral de la familia principal. Se menciona también que, antes de la ceremonia de sucesión de linaje, a las ramas secundarias se les prohíbe entrenar con armas reales o usar su maná, razón por la cual Eugene entrena con espadas de madera. Aún así, vemos un despliegue sorprendente de sus habilidades. En eso, llega su padre, quien queda impactado al ver el estado físico de su hijo. Admite que, si tuvieran que pelear a manos vacías, sin duda perdería. Y como no, si nuestro hasta con magia está mamado, es como si usara clenbuterol. En eso, el padre dice que la ceremonia de sucesión será mañana, y vemos que nos dice que es una tradición que pasa cada 10 años entre la familia Lionheart, la cual consiste en reunir a todos los niños de entre 10 y 15 años, tanto de la rama principal como de las secundarias, en la casa principal de los Lionheart, y son puestos a competir para ver quién tiene la habilidad para ser digno de ser llamado un Lionheart. Pero la línea directa, a diferencia de las secundarias, podía entrenar usando armas reales y desarrollar su maná. Al final del día, solo están intentando detener a las ramas secundarias de usurpar la línea directa al mantenerlos a raya desde una edad joven. En eso, vemos que su padre, al ver el talento que tiene Eugene, se siente triste por no poder darle más apoyo, por lo que, temeroso, le pide que, por favor, no pelee con los descendientes directos, los cuales ya dominan el maná y las armas reales, a lo que Eugene le responde que está bien, pero la realidad es que planea enfrentarlos. En esta ceremonia habrá 3 niños de la familia directa y 6 de las ramas secundarias. Uno de los niños es hijo directo de la primera esposa del actual patriarca, y los otros 2 son gemelos de su segunda esposa. Nos dice que, además de esos, hay 2 niños más que tienen una autoridad algo elevada. Los demás son considerados como basura, y vemos a Eugene emocionado por probar que también crecieron los descendientes de su antiguo rival. Vemos a Eugene pensando que, desde su vida pasada como Hamel, creía que era un genio, debido a que desde joven no tenía ningún problema en aprender habilidades nuevas y su tasa de crecimiento era más rápida cuando se comparaba con los demás. Sin embargo, para Vermut, Hamel era lamentable, consideraba que Hamel podría haberse vuelto más fuerte si lo hubiera intentado un poco más duro. Pero Hamel le dice que no asuma que todos los demás son genios igual que Vermut. En eso, admite que realmente no era un genio, o mejor dicho, que había otros genios verdaderos como Vermut, el cual era proficiente tanto en la espada como en la magia. Era llamado Kratos, digo, el dios de la guerra, el maestro de todo, el gran Vermut. Este era un duque en su casa del Imperio Kiel, hasta que dejó el título y fue alabado como un héroe hasta su final. Vemos que los demás de su equipo también tuvieron buena vida. Iniciando por Siena, la cual fue invitada al reino mágico de Arot y fue elegida como la cabeza de la torre mágica más joven. La creyente Anice, aunque tenía un corazón asqueroso, también fue llamada una santa en el imperio sagrado de Yuras, e incluso existen algunas escrituras sobre sus enseñanzas. El valiente Molón, aunque Hamel lo consideraba un idiota, terminó creando su propio reino y vivió bastante bien hasta el final de su vida.
Pero, en eso, vemos el enojo en la cara de Eugene, y esto se debe a que aún queda un rey demonio vivo. Este dice que todos prometieron derrotar al rey demonio. Maldice a Vermouth y recuerda que este murió en el castillo del rey demonio del encarcelamiento. Se nos cuenta que, después de la muerte de Hamel, Vermouth y el rey demonio del encarcelamiento hicieron una promesa, y gracias a esta la guerra contra los reyes demonio terminó y el mundo se volvió pacífico. Esa paz continúa ahora, 300 años después. En eso, vemos a Eugene siendo transportado en carruaje hasta la residencia principal de los Lionheart. Vemos como un sirviente le dice que parece nervioso, y que, si lo está ahora, le será difícil permanecer en la casa principal. Al llegar, Eugene nota que, como era de esperarse, no hay ceremonia de bienvenida. Pregunta si los demás parientes aún no han llegado, y le responden que es el primero. Es llevado a la casa de invitados, donde se le presenta a Reina, su sirvienta durante la estadía. Eugene le pregunta cuándo llegarán los demás, y ella responde que en unos 4 días. Acto seguido, Eugene le pide que le muestre el gimnasio. Luego aparecen 2 jóvenes hablando entre sí. Uno pregunta el nombre del protagonista y el otro responde, Eugene. Comentando de forma despectiva, se burlan diciendo que él es de una zona rural del oeste del imperio y que probablemente esté más familiarizado con un rastrillo que con una espada. Se burlan también diciendo que su carruaje debe estar lleno de estiércol y que eso merece castigo. Sin embargo, el varón sugiere darle una amistosa advertencia mientras se ríen maliciosamente. Un tercer niño los observa desde la ventana y recibe una mirada amenazadora por parte de la chica. Se deduce que estos jóvenes son los gemelos de la segunda esposa del patriarca y que el niño en la ventana es el heredero de la primera esposa. Vemos a Eugene entrenando con una lanza que tiene pesas en la punta. Reflexiona que nunca fue vago entrenando como Hamel y que, desde que renació, ha llevado su cuerpo al límite. Dice que el cuerpo de los descendientes de Vermouth es sorprendente, ya que sana rápidamente. La sirvienta se sorprende al ver la habilidad de Eugene con la lanza, a pesar de tener sacos de arena en la punta y el cuerpo. En ese momento llegan los gemelos, Xian y Ciel. Su sola presencia aterra a la sirvienta. Ella les pregunta qué hacen allí. Xian, con actitud arrogante, le responde que él es quien hace las preguntas. Pregunta qué hace ella allí, y Eugene, molesto, le dice que si no ve que está entrenando y lo llama idiota. Xian se enfurece y exige una disculpa. Eugene se disculpa, pero no con sinceridad. Xian exige que baje la cabeza. Eugene le propone que mejor sean amigos, ya que tienen la misma edad. Xian lo rechaza y le ordena limpiar el carruaje, a lo que Eugene manda a la sirvienta a hacerlo. Xian, furioso, le grita que no ignore sus órdenes. Eugene, con una sonrisa, le responde, yo soy Eugene Leonhardt. Ciel se suma diciendo, y yo soy Saul Leonhardt, por favor, llevémonos bien. Xian, molesto, toma una espada de madera y desafía a Eugene a un duelo. Eugene le dice que no debería hablar tan a la ligera de duelos y que mejor se retire. Xian lo acusa de tener miedo. Aunque molesto, Eugene responde que no es miedo, simplemente no quiere batirse en duelo. Xian dice que parece que sus padres no le enseñaron sobre el honor. Entonces Eugene, al estilo Rock Lee, se quita las pesas que llevaba y acepta el desafío. Xian, sorprendido, no puede retroceder, pues fue quien inició el reto. Si él tampoco lo dejaría en paz y se echaba atrás. Al caer el pañuelo que marca el inicio del duelo, Eugene le asesta un fuerte golpe en el pecho a Xian, haciéndolo volar. Si él grita que el duelo no fue honorable. Eugene le responde que el duelo comenzó cuando Xian lanzó el pañuelo, y si se descuidó, fue su culpa. Si él lo acusa de haber entrenado con maná, ya que considera imposible ese golpe sin usarlo. Eugene responde que las ramas colaterales no pueden entrenar maná antes que la línea directa. Si él lo llama mentiroso. Eugene, sonriendo, dice que sus ojos no son de adorno y que debió notarlo. Explica que Xian no fue golpeado sin reaccionar, de hecho, instintivamente saltó hacia atrás, reduciendo el impacto. Lo elogia diciendo que, con ese instinto, tiene potencial para hacerse fuerte. Xian se levanta tambaleando y, avergonzado, pregunta cómo se atrevió a golpearlo así. Eugene le responde que, si es de la línea directa de los Lionheart, debería reconocer humildemente, he perdido. Eugene se pregunta si tendrá consecuencias por golpear a un descendiente directo. En ese momento llega un hombre gritando, joven maestro. Xian huye llorando, diciendo que perdió contra un pueblerino. El hombre se presenta como Esar, encargado de guiar a Xian. Eugene también se presenta como Eugene Leonhardt, de la provincia de Hidol. Esar le pregunta si viene de la casa de Sir Gerhard, a lo que Eugene confirma que es su padre. Esar pregunta qué ocurrió. Eugene explica que Xian solicitó el duelo y además humilló a su padre y a él llamándolos inmodales y cobardes. Se vio obligado a aceptar. Esar considera válida la razón y se retira llevándose a Xian y Ciel, diciendo que se reunirán nuevamente. Luego vemos a Eugene comiendo. Su sirvienta Nina le dice que los otros jóvenes maestros llegarán mañana al mediodía. Eugene piensa que están llegando más rápido de lo que esperaba y piensa que a partir de ahora fastidiará a los descendientes de Vermouth. Vemos a Xian enfrentando a su madre, quien es la segunda esposa de la línea directa, Anilia.
Ella le pregunta si desafió a un mocoso de la línea colateral y perdió. El sirviente Esar le responde que sí. Su madre, molesta, le coloca un abanico en el lugar donde el protagonista lo golpeó, comentando que no solo perdió, sino que fue derrotado de un solo golpe. Le pregunta a Esar si está seguro de que ese mocoso nunca entrenó su maná. Esar le responde que no tenía ni un rastro de maná en su cuerpo. Anilia le pregunta a su hija cómo fue que su hermano perdió. Ella responde, al principio de la pelea, Eugene avanzó con su lanza. Mi hermano se sorprendió e intentó retroceder, pero la lanza de Eugene fue incluso más rápida. Xian intenta hablar con su madre, pero es abofeteado mientras ella le grita, ¿cómo te atreves a desafiar a alguien a un duelo y perder? No solo eso, perdiste contra un niño que nunca entrenó su maná. Tu padre vendrá pronto para el ritual de continuación de la línea de sangre. ¿Qué esperas que le diga? Xian, entre lágrimas, le pide perdón. Anilia, en ese momento, le dice al sirviente, Esar, ahora mismo te quisiera matar, pero eres un caballero favorecido por mi esposo. Ve a entrenar a Xian para que no me vuelva a avergonzar. Luego le ordena que se mantenga cerca de Eugene, ya que es lo suficientemente fuerte para derrotar a su hijo. En su mente piensa, quiero que lo maten inmediatamente, pero no puedo. Sería la primera sospechosa. En la familia Lionheart, si ocurre un homicidio, los guardianes del código familiar vendrán. Necesito evitar eso a cualquier costo. Su madre le vuelve a decir que se mantenga cerca de Eugene. Xian responde, está bien. Yo también quiero aprender más de él y hacerme amigo suyo. Al día siguiente, llegan 3 herederos de las líneas colaterales, Dicken, de 11 años, Hansen, de 14, y Gis, de 10. Cambiamos de escena y vemos al protagonista entrenando con sus pesas. En ese momento, es llamado por su sirvienta, Nina, quien le informa que ya llegaron los demás herederos. Sin embargo, también llegó el jefe de la familia y tiene que ir a saludarlo. La familia Lionheart se encuentra reunida para recibir al jefe. Entre ellos están Xian, Ciel y los demás. Eugene observa en su mente. La persona al lado de Xian y Ciel es la segunda esposa, Anilia. La persona enfrente de ella es Tace, la esposa legal. Ese niño es el hijo mayor de la familia directa y también el primero en la línea de sucesión, Youder Lionheart. En ese momento, llega Guide Lionheart. Siguiéndolo está su hermano menor, John Lionheart. Guide saluda a su hijo. Youder, has crecido bien. ¿Tus habilidades también han crecido? Youder, con voz temerosa, responde. Estoy dando lo mejor de mí para cumplir tus expectativas. Ante esa respuesta, su padre se muestra un poco molesto. Luego se presenta con sus hijos por parte de la segunda esposa. Xian, Ciel, han crecido tan rápido. Para finalizar, se dirige a los chicos de la línea colateral. Comeremos juntos esta noche. Discutiremos el ritual de continuación de la línea de sangre durante la cena. Y hasta aquí llega esta parte del video. La continuación estará disponible en más o menos una semana, así que no olvides suscribirte para no perdértela. Si te gustó el contenido, apóyame dándole like, dejando tu comentario, compartiéndolo con otros y así ayudas a que este canal crezca poco a poco. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo capítulo de Lectura Otaku.